Hay muchos conceptos de suelos dependiendo del ángulo y enfoque que se le dé al mismo. Sin embargo, resumiendo todos aquellos, podemos llegar a lo siguiente. El suelo es un ente natural, tridimensional, trifásico, dinámico, sobre el cual crecen y se desarrollan la mayoría de las plantas. Es un ente porque tiene vida, tridimensional porque es visto a lo largo, ancho y profundo. Trifásico porque existe fase sólida, líquida y gaseosa en el mismo. Dinámico porque dentro del suelo ocurren procesos que involucran cambios físicos y reacciones químicas constantemente. Y además es el medio natural donde crecen las plantas. Por lo tanto, sirve como un soporte. Veamos. Al suelo le pueden llamar tierra, le pueden llamar suelo, le pueden llamar lodo, no importa lo que le llamen, sigue siendo el medio en el cual las plantas crecen y del cual todos los organismos vivos dependen. Eso incluye a los animales, incluidos nosotros como seres humanos. Es uno de los recursos naturales básicos y necesarios para la vida: suelo, el agua, el aire, las plantas y los animales. Hay un efecto en este suelo, y por algo se estudia cuando se habla de plantas, y el efecto de la compactación del suelo. Entre estos efectos está la aireación del suelo. La aireación se reduce el espacio de poros, limitando la capacidad del suelo pues, para retener agua y oxígeno, indispensable para el desarrollo radicular de las plantas. Pero también en el suelo ocurre movimiento de agua, y el movimiento de agua en los suelos postcompactados hay pocos macroporos y no hay capacidad para el movimiento descendiente del agua. Por ello, las raíces no pueden expandirse a sus pelos absorbentes. Y entendamos que esto es cuando el suelo está compactado. Por lo tanto, no pueden penetrar poros inferiores a su diámetro. Como consecuencia de esto ya mencionado, se obtiene un bajo rendimiento del cultivo de la planta debido al pobre desarrollo de las raíces. Pero también tenemos el efecto de la emergencia en la compactación del suelo. Desde el inicio del cultivo de esas plantas, puede repercutir en la emergencia de las plantas debido a la dificultad mecánica que se presenta el poder atravesar un suelo más denso. Las raíces presentan esa dificultad. Pero también ahí tenemos la disponibilidad de nutrientes. Como todo organismo vivo, las plantas necesitan nutrientes para crecer. Y la capacitación disminuye la proporción de los macroporos en el suelo. De esta forma logra aumentar el contacto entre raíz y partícula, favoreciendo que la intersección de nutrientes por la raíz sea mayor. Sin embargo, el efecto de poros pequeños evita el desarrollo considerable de la raíz. Por lo tanto, se tiene una menor área explorada por el sistema de raíces y por ende menor toma de nutrientes por estas. A principios del semestre estuvimos hablando del tiempo que toma en formarse un suelo y lo importante que eran estos suelos para la vida de la planta. Hay 5 factores importantes que influyen en el desarrollo de estos suelos. Uno de ellos es el material parental. El material orgánico, el material parental y los minerales presentes en un área se le conoce como el material original para la formación del suelo. El suelo está formado parcialmente por rocas desgastadas, cenizas de los volcanes, polvo y sedimentos que depositan el agua y el viento. Los arroyos y desbordamientos de ríos depositan sedimentos adicionales. La gravedad hace que el material de origen se deslice por las laderas hasta el suelo, donde toda la masa del material unido con el tiempo se convierte en tierra. Y ahí también va incluido todo material biológico en procesos de descomposición. Otro factor que afecta a la formación de los suelos es el clima. El clima es uno de los factores principales para determinar el tipo de suelo que se formará en un área. La temperatura sola determinará la cantidad de desgaste químico que pueden suceder en la zona. Además, el clima determina si un área es adecuada para ciertas plantas o vida animal. Esto afecta a la composición orgánica del suelo.
Los climas cálidos y húmedos producen más plantas y, por tanto, el contenido orgánico proveniente de las plantas es alto. Un tercer factor son los organismos vivos. Los organismos vivos describen las plantas que viven en el suelo, así como los animales que están presentes y los microorganismos que habitan en él. La diversidad en el suelo es igual a la diversidad que hay en el planeta Tierra, de las plantas, insectos y animales que viven en este planeta. Esto significa que el suelo que se forma en las costas o las llanuras es muy diferente al suelo que se forma en un bosque, en una selva. Y algunas de las diferencias en la composición se pueden atribuir a la descomposición de los excrementos de animales y material vegetal. Ambos afectan la forma en que se forma el suelo. El cuarto factor que afecta la formación de los suelos es la topografía. La topografía tiene que ver con el relieve de la tierra. El terreno escarpado o plano puede afectar la manera en la que el suelo se forma en un área. La topografía afecta el drenaje del agua y por tanto afecta el producto final del suelo. El suelo en una cuenca plana puede estar mal drenado, mientras que el suelo en una ladera empinada tendrá un drenaje excesivo. Las tierras altas suelen tener un mejor drenaje debido a que el agua tiene un lugar a donde ir. La disposición de la tierra también puede afectar a la cantidad de luz solar que recibe y el calor que obtiene en el área, lo que también jugará un papel importante en la formación del suelo y los organismos que habitan en él. El quinto y último factor es el tiempo. ¿verdad? Y del tiempo hablamos a principio del semestre, cuando hablamos que un suelo puede tardar cientos de años en formarse, una pulgadita de ese suelo. Con los años la tierra sufre cambios. Los cambios del suelo van desde el agotamiento del contenido mineral a la adición de nuevos minerales. La tierra puede volverse más compacta o cambiar su composición orgánica en función a varios factores que cambian lentamente con el tiempo, pero en última instancia tienen un gran impacto en el suelo. Y uno de estos ejemplos es caminar sobre un suelo descubierto. Ahora hablemos un poco sobre la porosidad del suelo. La porosidad del suelo es la cantidad de espacio de los poros en el suelo y que se subdivide en macro y microporos. El porcentaje de porosidad es alto en suelos de textura fina, con una mayor composición de microporos, lo cual favorece una mayor retención de humedad en relación a un suelo arenoso. Por otro lado, la medida que aumenta la densidad aparente, la porosidad disminuye e influye directamente en la aireación del suelo, llegando a disminuir en casos extremos el desarrollo de la raíz. Si miramos la humedad del suelo, se refiere a la cantidad de agua disponible para la planta. Dicho contenido puede variar de acuerdo al tipo y cantidad de arcilla y al porcentaje de materia orgánica que se encuentra en el suelo. Entre mayor la cantidad de arcilla y o materia orgánica, mayor cantidad de agua retenida. Es por ello que los suelos arenosos suelen saturarse más rápidamente que un arcilloso. Es importante conocer el manejo de los riesgos en el cultivo en base al tipo de suelo y evitar un estrés hídrico que repercuta en el rendimiento. Si tenemos humedad del suelo, tiene que haber conductividad hidráulica. Y la conductividad hidráulica se define como la capacidad del suelo para transmitir agua y oxígeno hacia el perfil del suelo. Su determinación es considerada como una medición indirecta de la compactación del suelo, de la estabilidad estructural del suelo y o la posible presencia de sodio en la fase intercambio. Ahí, si hay conductividad hidráulica, tiene que haber un punto de marchitez para la planta. Y el punto de marchitez del suelo es más bien un término fisiológico, que corresponde al contenido de humedad del suelo, donde la mayoría de las plantas no compensan la absorción radicular con la evapotranspiración.
mostrando síntomas de marchitez permanente. En este punto, el agua es retenida por el suelo a una tensión bien baja. El agua disponible y el agua aprovechable. La disponible es la cantidad de agua que existe como diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, mientras que el agua que se aprovecha es aproximadamente un 75% del agua disponible en ese suelo. Ahora veamos lo que son los horizontes del suelo. Los horizontes del suelo son capas presentes dentro de cada tipo de suelo terrestre, las cuales tienen características diferentes, aunque se encuentran de manera contigua. Estas características hacen que cada uno tenga un color particular, por lo que se crea una clara división entre ambas capas generadas o generando una división visual de una con otra. Estas divisiones en el suelo se pueden apreciar de dos maneras distintas. La primera es la forma visual. Es fácil apreciar las diferencias, como se observan aquí. Y existe una clasificación general de estos horizontes, donde cada letra, o A, B o C, en este caso en particular, cada letra representa un horizonte distinto. Esta clasificación general consta de 5 tipos de horizonte en particular. El horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, y después del C podemos encontrar lo que nosotros conocemos como un horizonte R. El sistema tiene algunos cambios dependiendo de la región que se estudie, pero en términos generales sirve para clasificar todos los horizontes del suelo en el mundo. Por ejemplo, en las regiones tropicales de todo el mundo, el suelo está dividido de formas muy similares y se pueden utilizar los mismos sistemas de medición para estudiar este tipo de suelo. A su vez, la razón por la cual estos horizontes existen es por la presencia de distintos tipos de color, texturas, consistencias y estructuras del suelo. Veamos algunas características de estos horizontes. Si miramos el horizonte A, el horizonte A es el que se encuentra presente justo debajo del horizonte O. Está compuesto por todo tipo de sustancias minerales. Usualmente la capa está conformada por la presencia de material rocoso, pero no en su forma estructural original, sino destruida. Por esta razón, los minerales suelen estar acompañados de una capa orgánica que los mantiene fijos al suelo. El otro, el horizonte B, este tipo de horizonte contiene dentro de sí el material que conforma el suelo como tal. Es común referirse a este horizonte como subsuelos, porque tiene una gran concentración de material y orgánico que se acumula en esta capa como consecuencia de la lixiviación o de las filtraciones. Y este tipo de horizontes comúnmente tiene una gran cantidad de arcilla, de hierro, de aluminio, de humus o silicón. Y estos pueden estar presentes de manera individual o de manera colectiva. Es decir, una agrupación de 2 o más de estos minerales puede existir en un horizonte B. Ahora, si miramos el horizonte C, este horizonte es el que se encuentra directamente ubicado debajo del horizonte B. Se caracteriza por la falta de propiedades minerales y orgánicas del resto de los horizontes superiores. Y son pocos los procesos de movimiento del suelo que afectan sus características. Todo esto se traduce en que el movimiento humano o animal que ocurre en el horizonte O causa muy pocos cambios en el horizonte C. Esto hace que haya una gran cantidad de rocas con poca erosión como consecuencia de la falta de movimiento externo. Tenemos otros horizontes, como le dije, por ejemplo el horizonte R, que se encuentra contiguo o consecutivo justo después del horizonte C, y se caracteriza por estar conformado en su mayor parte por una sola capa de roca que no se divide.
Y esta roca es la denominada roca de fondo, la cual soporta todas las capas superiores y no se erosiona fácilmente. Y tenemos lo que es el horizonte L, que este tipo de horizonte nada más existe en zonas donde haya habido en algún momento una capa de agua en la superficie y se crean como consecuencia de las filtraciones del agua con el pasar del tiempo. Ahora bien, hemos hablado del horizonte A, del B, del C, del L, del R, pero no hemos hablado del horizonte O, que es la primera capa que vemos. El horizonte O es la capa más superficial del suelo, la cual puede ser siempre apreciada a simple vista sin la necesidad de excavar o extraer tierra. Esta capa consta de todo el material orgánico que se encuentra en la superficie del suelo, como las hojas, la turba. Y algunos horizontes O han estado saturados de agua por grandes periodos de su existencia, que es lo que ocurre en el suelo de antiguos lagos que ya se encuentran secos. Otros horizontes O siguen estando saturados de agua en la actualidad, como el fondo de los lagos del planeta. Estos horizontes se caracterizan por estar formados de material orgánico, que no está descompuesto en su totalidad. El horizonte P tiene, al igual que el horizonte O, una composición orgánica. Sin embargo, este tipo de horizonte existe solo en regiones que han estado expuestas a inundaciones de algún momento de su existencia. Se puede clasificar un horizonte P como una subdivisión del O, pero no siempre está presente en todo tipo de perfiles de suelo. No podemos olvidarnos del ciclo hidrológico. El ciclo hídrico, el ciclo hidrológico y su balance de agua global constituyen el modelo básico para entender el funcionamiento del sistema hídrico y las interacciones entre el océano y el continente. Representa el proceso continuo de la circulación y transformación del agua en sus diversos estados en la esfera terrestre. Su dinámica es determinada por las condiciones de la radiación solar, la acción de la gravedad y la interacción de las capas superiores de la Tierra, lo que es la atmósfera, la litosfera y la biosfera. El ciclo hídrico está gobernado por los siguientes procesos naturales que ocurren de manera continua. El agua cae sobre la superficie de la Tierra. En parte de ella puede evaporarse antes de tocar la superficie de la Tierra. Aquella fracción que alcanza la vegetación es parcialmente retenida por las hojas de la planta, ¿verdad? Lo que se conoce como una intercepción. De allí, una parte es evaporada de nuevo hacia la atmósfera, en tanto que la fracción restante cae hacia el suelo, en donde puede infiltrarse, como lo observan aquí, o escurrirse por las laderas siguiendo la dirección, ¿verdad? Siguiendo la dirección de las pendientes más altas del terreno. La parte del agua que escurre a lo largo de las laderas o de las montañas o de las lomas puede ser interceptada por las depresiones naturales del terreno, en donde se evapora o infiltra. O por último, se mueve a través de los drenajes naturales de las cuencas de las montañas y forma el flujo superficial. Estos tres flujos superficiales, subsuperficial y subterráneo, conforman las escorrentías, que integra los cauces de las corrientes. Alimenta los diferentes almacenamientos y drena finalmente a el mar. Esta compleja interacción entre lo que es la atmósfera y los procesos superficiales y subsuperficiales afecta el régimen, la cantidad, la distribución y la calidad del agua en las diferentes unidades hidrográficas. Bien, como la mayoría de los organismos vivos, gran parte del cuerpo de la planta es agua, 80% de ella es agua, y solo un 20% es material seco.
Esa materia seca está compuesta o constituye todo lo que son los macro y micronutrientes de la planta. Carbono, oxígeno, vienen siendo aquellos que más abundan. Y uno se pregunta por qué oxígeno si la planta no necesita oxígeno para vivir, pero la planta sí necesita oxígeno para formar macromoléculas y moléculas biológicas que la planta sí necesita para poder vivir, para llevar a cabo todos los procesos metabólicos esenciales para la vida de ella. Y necesita hidrógeno, y necesita nitrógeno, y necesita fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y microelementos, y menos de un 1% menos son microelementos. Microelementos son aquellos que la planta necesita en cantidades bien pequeñitas. Eso no significa que no son importantes, pero no los necesitan las cantidades tan grandes como las necesitan los macroelementos. Si miramos las características físico-químicas de los suelos, tenemos que 25% de los suelos va a ser aire, o sea, los espacios de aire que hay o los espacios abiertos que hay entre los poros del suelo, las partículas del suelo, que son los que las raíces van a utilizar para aireación, que son los que utilizan para poder absorber agua, poder absorber minerales, ¿verdad? Y moverse. Un 25% es agua, y hay que entender que esa agua va a formar o jugar un papel importante en la reacción del suelo, o lo que nosotros vamos a llamar el pH, que es una propiedad que tiene influencia directa en los procesos químicos disponibilidad de nutrientes y los procesos biológicos y la actividad microbiana del suelo. La mayoría de las especies cultivadas le favorece un pH entre 5.5 y 7.5, pero cada especie y variedad tiene un rango específico donde se desarrolla mejor. Y normalmente entre un pH de 6.5 y 7 es el rango que se maneja para cultivo bajo técnicas de fertilidad. O sea, cuando a un suelo le añaden fertilizantes sintéticos. Tenemos una parte mineral. Esa parte mineral aproximadamente ocupa un 40 o un 50% de ese suelo. Y la fracción mineral de los suelos lo constituyen las arcillas. Si bien desde el punto de vista de su tamaño, las arcillas son las de menor tamaño, adopta ese nombre las partículas que tienen un tamaño menor a 2 milímetros en diámetro. Y es mucho más trascendente el comportamiento coloidal que exhiben. Es decir, que la capacidad de mostrar cargas negativas en donde se absorben los cationes que constituyen la posibilidad de reserva de nutrientes. Y otra característica es su estructura cristalina, la que toma como referencia para su clasificación. En cuanto a su origen, las arcillas se derivan de minerales primarios como feldespastos, mica, minerales ferromagnesianos. De allí su nombre de minerales secundarios. La mayoría de las arcillas tienen estructuras cristalinas, o sea, poseen una ordenación repetida de los átomos de los que están compuestos. El otro componente es la materia orgánica. Y la materia orgánica, como tal, a lo que se refiere es a la cantidad de materia orgánica que está ligada a la cantidad, tipo y actividad microbiana, a las propiedades biológicas del suelo. De este modo, el mantenimiento de la fertilidad biológica sugiere inalterabilidad del ambiente, sobre todo microbiológico del suelo. Son variadas las ventajas y actividades de los microorganismos del suelo, participando en los procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica, los procesos de fijación biológica de nitrógeno, como lo es la simbiosis
y simbiosis libre, la solubilización de componentes minerales del suelo, como lo puede ser la asociación simbiótica hongo-raíz, la llamada micorriza, la reducción de nitratos y sulfatos y la hidrólisis de urea. En resumen, tenemos que las características físico-químicas de los suelos se van a dividir en tres fases, lo que es la fase sólida, que es la fase mineral más orgánica, la fase líquida, que es la solución del suelo, y la fase gaseosa, que es la atmósfera del suelo como tal. Miremos la textura del suelo. La textura del suelo indica la proporción de las partículas fundamentales del suelo, lo que es la arcilla, lo que es el limo y lo que es la arena, que vamos a ver próximamente. Y estas se pueden agrupar en fina, mediana y gruesa. El diámetro de la partícula de arcilla es menor de 0.002 milímetros. Las del limo está entre 0.002 y 0.05 milímetros. Y las de la arena son entre 0.05 y 2 milímetros. La textura además influye en la cantidad y en la disponibilidad de agua y nutrientes, así como en la aireación, drenaje y accesibilidad del uso o los implementos agrícolas que se utilicen para propósitos de siembra. Los suelos que tienen texturas gruesas son los suelos con más de un 50% de arena, pero contienen menos de un 20% de arcilla y cuentan con una baja capacidad para retención de nutrientes y agua. Y la gran cantidad de poros grandes y bajo contenido de arcilla provoca que se pierda más fácilmente el agua y los nutrientes, especialmente el nitrógeno. Por otro lado, tenemos los suelos de texturas medianas. Estos suelos son con buena aireación y drenaje para el desarrollo de raíces. Generalmente tienen menos de 35 a 40% de arcilla y menos de 50% de arena. Presentan una alta proporción de poros de tamaño mediano a fino. Son suelos con una amplia capacidad productiva, disponibilidad de agua y nutrientes. Son suelos que facilitan la penetración de raíces y desarrollan más acelerado al tener un equilibrio entre la partícula de arena, el limo y la arcilla. Por último, tenemos los suelos de texturas finas o pesadas. Son suelos con más de 40% de arcilla, aunque también se pueden agrupar aquellos con más de 60% de limo, presentan alta capacidad de retención de agua y nutrientes. Estos suelos normalmente son los de más alta fertilidad natural. Sin embargo, deben manejarse con precaución, puesto que se compactan fácilmente cuando se labran, o sea, cuando se trabajan con equipos agrícolas, o se cultivan en condiciones húmedas. Con niveles adecuados de materia orgánica son muy productivos, ya que le brindan a las raíces las condiciones de aire, humedad y alto contenido de nutrientes. La textura también nos puede ayudar a determinar el tipo de cultivo que se puede estar sembrando, que puede prevalecer ahí. Asimismo, los cultivos sensibles a patógenos del suelo, como lo es los chiles, los ajíes picantes, son más susceptibles en suelos de texturas pesadas. Y el uso de fertilizantes o fertirrigación, o sea, cuando se irriga, se riega agua con nutrientes, ha contrarrestado los inconvenientes que tiene sembrar los ajíes picantes en este tipo de suelo. En resumen, las propiedades físicas del suelo, la textura. El término textura se refiere a la proporción de arena, limo y arcilla expresado en porcentaje. En la fracción mineral del suelo son de interés edafológico solamente las partículas menores de 2 milímetros de diámetro. A las partículas mayores de 2 milímetros de diámetro se le denomina modificadores texturales. Y dentro de este concepto también se incluyen los carbonatos.
la materia orgánica, las sales en excesos, entre otros. Consecuentemente, lo que es el porciento de arena, el porciento de limo más el porciento de arcilla equivalen a un 100% de lo que nosotros conocemos como la textura del suelo. Y la textura es una propiedad física primaria y guarda relación con otros, como por ejemplo, la permeabilidad, la capacidad retentiva de agua, la porosidad, la aireación, la densidad real y aparente y la capacidad de intercambio catiónico, así como la estructura de este suelo. Así que la textura es sumamente importante para poder determinar qué va a crecer sobre ese suelo.